Síndrome de la borrachera seca. El niño rey. Inmadurez e infantilismo, estancamiento del crecimiento emocional y persistencia de las dependencias. Una de las características principales del perfil psicológico de los alcohólicos es la inmadurez emocional. En la psicobiografía de la mayor parte de los adictos, el alcohol encontramos antecedentes de rechazo afectivo, sobreprotección o responsabilidad prematura. Estas vivencias infantiles determinan un retraso en el desarrollo de su personalidad, que dan lugar a que este tipo de personas sean inseguras, ansiosas, egocéntricas, con baja autoestima y una serie de complejos que impiden un optimismo desarrollo de su personalidad. Al llegar a la adolescencia surge una serie de fenómenos como son la aparición de las características sexuales secundarias, la atracción por el sexo opuesto, la necesidad de ser aceptados en su grupo de iguales, la búsqueda de una identidad propia y una mayor presión social para el cumplimiento de responsabilidades escolares, familiares y sociales. Estos futuros alcohólicos, al enfrentar esta serie de presiones, generan una gran angustia que les produce un intenso malestar psicológico y al mismo tiempo mucha frustración al sentirse incompetentes para satisfacer esas necesidades. Pero también en la época de la adolescencia, cuando se tienen los primeros contactos con el alcohol, el inmaduro emocional, lleno de complejos y limitaciones en sus relaciones interpersonales, al experimentar con el alcohol, descubre una sustancia maravillosa que le transforma su personalidad y lo convierte de tímido en audaz, de cobarde en valiente, de introvertido en extrovertido, de antipático en simpático y de lacónico a locuaz. Es así como este inseguro angustiado encuentra en el alcohol una muleta emocional que le ayude a sobrecompensar sus limitaciones psicológicas. Así se inicia una carrera que empieza por el uso, continúa por el hábito, sigue con el abuso y termina con la adicción al alcohol. El alcoholismo es una enfermedad que produce un desgaste físico y psicológico impresionante. La principal característica del desgaste psicológico del alcohólico es la parálisis de su desarrollo emocional. Es decir, un alcohólico activo no crece emocionalmente, está psicológicamente atrofiado porque para enfrentar los diferentes conflictos de su vida o para evadirse de ellos ha recurrido siempre a la muleta emocional del alcohol. Por lo tanto, en el alcohólico se presenta el fenómeno de llover sobre mojado, ya que antes de empezar a beber ya presentaba serias limitaciones en el proceso de madurez de su personalidad que eventualmente lo llevaron al desarrollo de su alcoholismo, en el cual a su vez produjo un estancamiento en ese proceso de crecimiento emocional. Este primer síntoma de la borrachera seca constituye el núcleo central del síndrome. Los otros 11 síntomas de la borrachera seca son en cierta forma consecuencia de la inmadurez emocional. Al inmaduro emocional le llamamos el niño rey, porque su comportamiento es típico de un individuo terriblemente egocéntrico, que exige todos los derechos del niño, pero que no cumple con ninguna obligación del adulto. En otras palabras, cuando le conviene se comporta como niño, y cuando le conviene se comporta como adulto autoritario. Las principales características del perfil psicológico del niño rey. 1. Infantilismo. 2. Demencia excesiva. 3. Egoísmo. 4. Narcisismo. 5. Intolerancia a la frustración. 6. Caprichos. 7. Inconsistencia. 8. Inconstancia. 9. Dependencias emocionales. 10. Superficialidad. 11. Manipulación. 12. Incapacidad de aplazar satisfacciones. 13. Rebeldía ante la autoridad. 14. Egocentrismo. 15. Irresponsabilidad. 16. Pasividad.